Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Vamos a recibir con muchísimo aprecio la participación esta mañana de nuestro eterno director, Uchi Lora. Está con nosotros Uchi Lora, así que buenos días, Uchi. Hola amigos. El presidente Donald Trump se atribuyó un logro histórico, según sus palabras, porque llegó a un acuerdo con China sobre un problema que fue creado por él mismo, los aranceles. El mandatario impuso estas tarifas en lo que él denominó el Día de la Liberación, una medida unilateral que perjudicó a casi todos los países del mundo, pero en primer lugar a Estados Unidos. Los dos principales funcionarios responsables de la política económica de los Estados Unidos, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y Scott Bessent, secretario del Tesoro, se mostraron en desacuerdo con esta cruzada arancelaria. Trump los enfrentó públicamente como es su estilo. Powell rechazó las políticas que se le intentaban imponer y advirtió que los aranceles generan incertidumbre y obstaculizan el crecimiento económico. Y como respuesta, Trump lo tildó de enemigo y lo comparó con Xi Jinping. Sin embargo, la Reserva Federal mantiene su autonomía institucional. Bessent, aunque está designado por Trump, adoptó una postura más técnica y más conciliadora en las negociaciones con China. Con el tiempo, se cumplieron las advertencias de uno y de otro. Aumentó el costo de la vida y con él disminuyó la popularidad presidencial. Algunas empresas abandonaron a China, como quería Trump, pero no regresaron a Estados Unidos debido a sus altos costos laborales, que es algo que Trump no puede cambiar. Entonces esas empresas optaron por trasladarse a otros países, por ejemplo Vietnam y México. Aunque el fisco estadounidense recaudó más de 70,000 millones de dólares con los aranceles, eso no fue una victoria, porque quienes pagaron esos 70,000 millones de dólares fueron los importadores de Estados Unidos, que luego transfirieron ese costo a los consumidores de Estados Unidos. El resultado político fue una caída en la popularidad del presidente. Entonces, el resultado fue, primero, inflación para los consumidores de los Estados Unidos y segundo, pérdidas para los importadores de Estados Unidos afectados por las represalias de China. Tercero, desincentivo a la inversión privada debido al clima de incertidumbre. Ese fue el resultado de su Día de la Liberación. El acuerdo final entre Estados Unidos y China trajo un respiro, tanto para empresas como para ciudadanos de ambos países. Y resumo todo esto con estas décimas. Trump dio su declaración como Júpiter tonante, con fanfarria altisonante, proclamando en su nación Día de Liberación, y así proclamó: hasta aquí, tendrán que pagarme a mí plata contante y sonante, y todos los gobernantes vendrán a besarme el pip. Él mostró una enorme tabla, mayor que la de Moisés, y dijo claro en inglés que la impondrá a rajatabla. Así es la forma en que él habla. El verdugo, c'est fini. Ya no me importa un maní ni temblaré ni un segundo, de modo que todo el mundo tendrá que besarme el pip. Se peleó con sus vecinos y con todas las naciones. Advirtió que hará anexiones con argumentos mezquinos. Desató 1,000 torbellinos con pretexto baladí y entonces estalló así: no me vengan con papeles, con paños ni con manteles, tendrán que besarme el pip. Pero empezó la inflación y la industria a decaer. Entonces se pudo ver más clara la situación. Y esto es liberación, dijeron. ¿Qué pasó ahí? El guapeo acabó allí. Los aranceles reculan y los hay que disimulan y nadie le besó el pip.
estamos aquí. Gracias a Uchi Lora por su participación esta mañana. Indira, ¿tenías algo respecto a los médicos? Bueno, sabemos que el paro de labores de los médicos se concretaba en el día de ayer. Así es. Bueno, yo al principio del programa comentaba sobre el paro que anunciaban los transportistas y que se llegó a un acuerdo de parte de CONATRA, pero que FENATRANO todavía sigue ahí amenazando que este jueves habrá una especie también de paro, pero a lo largo del territorio nacional, en el día de ayer también vimos a varios pacientes afectados debido a este paro que encabezan los miembros del Colegio Médico Dominicano y que por igual se anunció hace algunos días, lo informaba el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien advertía que habría 48 horas de paro en los hospitales públicos y efectivamente en el día de ayer tengo varios reportes e incluso hay aquí algunos cortes de algunas intervenciones de pacientes que también se vieron afectados por este paro y podríamos decir que el primer día del paro fue un éxito. Lamentablemente para los pacientes, por supuesto, porque esas horas en las que no se atendía, solamente se atendía en las emergencias, significó también una especie de baja en cuanto a los pacientes, porque mucha gente se trasladó hasta los hospitales, hizo citas, gastó dinero para llegar ahí. Tenemos algunas intervenciones, vamos a escuchar primero a Waldo Ariel Suero con respecto a lo que él califica como un rotundo éxito, lo que fue el primer paro, las primeras horas del paro anunciado por los médicos. Se equivocó el ministro de Salud Pública. No vamos a echar para atrás. Le aseguramos que no vamos a echar para atrás. Así. Y la duplicidad en la nómina. No vamos a echar para atrás. Que diga todos los inventos que quiera. Que son inventos. unos vagos, que duplicidad, que invente lo que quiera el ministro, que no vamos a echar para atrás y no vamos a echar para atrás. Y vamos a seguir con esta lucha. Que invente lo que quiera el ministro de Salud Pública. Lo que quiera inventar. Todo eso son inventos. Que vaya donde sea, que vaya a un tribunal donde quiera. Pero hay que reponer esos médicos y hay que aumentar a los pensionados. Bueno, hay parte de lo que refería Waldo Ariel Suero. Sí quisiera que escucháramos de parte de los pacientes cómo vivieron ellos esos momentos en el día de ayer cuando acudían a consultas y no las recibieron. Tenemos a la señora María Félix y luego sigamos con Ramón de la Rosa, Santa Valdés y Selvia Espinosa, pacientes del Moscoso Puello. Bueno, imagínese usted, cuando uno viene al médico quiere que lo atiendan y si no se puede, ¿qué puede hacer uno? Coger nueva cita y irse a su casa. Yo me siento, por un lado, me siento sin mal, porque estoy aguantando mucho dolor, yo me voy a esperar y ese dolor y dolor de los riñones. Nada, me pusieron otra fecha, otra cita nueva, mira ahí, para el 28 de mes. ¿Se siente molesto por esto, verdad? Claro, porque yo tengo problemas en la piel y me estaba molestando. Bueno, hay parte de lo que referían estos pacientes del Moscoso Puello. También tenemos opiniones de pacientes del Hospital Taiwán en Asua, porque esta huelga fue extensiva, fue en varios lugares. Escuchemos a la señora María Ramírez. Que no hay médicos que están de huelga, los médicos. Bueno, vamos a ver si... Ahí está su casa, tranquila, espera a ver. Bueno, un poco mal, porque ellos saben que hay mucha gente pobre que no podemos ir a una clínica. La situación es que hay huelga, pero yo por un lado lo apoyo a ellos, a los médicos, porque también ellos exigen también en lo justo también. Pero también por un lado está mal, que mire, yo vine del campo y recibí todo esto para enseñarlo y ahora tengo que irme hasta desmayar del hambre para mi casa. Porque no traje dinero con que yo comer, si no fue a esto que vine, ya yo una mujer de 70 años. Pero lo que está cometiendo es un atropello en todo el país, más de 20 cancelados, y eso nosotros como colegio médico no lo podemos permitir de que esto siga ocurriendo. Bueno, escuchaba a la señora Rosa Elvira, que fue la que intervino antes del presidente del Colegio Médico en Asua, que decía que estaba desmayada del hambre porque hay mucha gente que va a los hospitales que solamente va con el dinero que tiene para pagar cualquier medicamento o el transporte y
olvidan la comida incluso. Entonces es muy triste el hecho de que para que se hagan valer los derechos de un grupo se tengan que parar por un instante o por algunas horas los derechos de los otros. Mira, quisiera referirme a un tema que cuando lo leí pensaba conversarlo. Edith, escúchame, Sí. si no es ¿Querías sobre, decir? No es sobre el tema. es sobre eso, sobre los médicos. Mira, Sí. a mí me parece odiosa, como siempre, que se paraliza la atención en los hospitales, porque allí va el que no puede ir a una clínica, sencillo. Se embroma el de más de abajo. Por lo cual el método a mí me parece que deberían revisarlo, el método de lucha, o sea, la paralización. De si tienen o no razón, ya eso lo puede determinar una reunión, una cosa. A ver cuál de los cancelados no trabaja, porque si no trabaja no debe cobrar. Ahora, si es injusta la cancelación, entonces debe reponerse. Eso es dialogando que se hace. Ustedes verán que al final, tendrán que reunirse y es mejor que lo hagan antes. La otra cosa que a mí me parece atendible de parte de los médicos, los reclamos médicos, es el tema de los pensionados. No es posible que un anestesiólogo, que un cardiólogo, porque los médicos se enferman. Ustedes sabían que los médicos también se enferman y los médicos necesitan, cuando se ponen más viejos, necesitan recursos para comprar medicina, igualito que usted, igualito que yo, igualito que todo el mundo. Y a mí me parece que es atendible que a un médico que se pensionó hace 5, 10, 15 años, 20 años, que a lo mejor era buena su pensión cuando se retiró, con un tanto por ciento, si se quedó allí y no se indexó y no se aumentó esa pensión, ya ese médico probablemente esté pasando hambre, si no es porque tiene buenos hijos o qué sé yo, haya hecho algún ahorro, que no todo el mundo puede hacerlo. De manera que esa parte sí, yo creo que debe atenderle el gobierno sí o sí, en el sentido de que un médico pensionado, ellos están reclamando un 30%, ponga usted que no le pongan el 30%, pero algo debe verse y mejorar las pensiones de un médico. Ya sabemos que si no hubiese sido por la tenacidad de ese gremio médico, que mucha gente le cae mal porque son bastante beligerantes, bastante combativos en demanda para su gente, pero hasta hace poquísimo los médicos cuando se retiraban perdían el seguro médico, vaya ironía de la vida. 30, 40 años sanando gente, salvando vidas, y cuando te retiras por cansancio, por edad, por lo que sea, por vejez, entonces tú no tienes seguro médico. Vaya, qué paradoja, qué contradicción. Entonces eso hubo que luchar mucho para que lo consiguieran, y no es hasta hace poco que lo han conseguido. Por igual creo que esa parte del salario de un médico pensionado, igualito que la de un profesor y la de otra gente, ¿no?, debe irse indexando conforme a cómo va la inflación cada año, porque si veamos, si usted tiene que la inflación subió poquito, 3, 4, 5%, o cuando sube 10 o cuando sube más, eso significa que el poder adquisitivo, que la capacidad de compra que usted tiene hoy, cuando esa inflación sube, eso mismo baja su capacidad de compra, porque se encarecen los servicios y los productos. Es decir, que si el médico tenía 50,000 pesos y le daba para tener una vida más o menos, cuando la inflación sube y sube y sube, en 4, 5, 6 años ya eso no le funciona. Entonces eso es atendible para mí, totalmente atendible y comprensible. Y creo que los gobiernos, este gobierno, debería sentarse y hablar con los médicos e impedir que se hagan huelgas médicas, porque va a afectar a esos viejos como ustedes ven ahí. Yo no sé, pero es dialogando. Alguien nos escribe, no sé qué posibilidad hay de que maneje con transparencia quiénes son los médicos cancelados. Exacto, que digan, este no trabajaba ahí. Claramente, cuál Solo es se ha la dicho el situación nombre. y con las comunidades, porque si es como una logia ahí cerrado, que Vea, ¿por lo qué? tocan uno, lo tocaron a todos, entonces vamos a tener problemas en algunos hospitales del país. Pero miren, al margen de esto, hace unos días yo leía una columna y honestamente con el paso del tiempo y que llega un tema, entras en otro, como que olvidé comentarlo porque para mí fue algo relevante y lo conocí en ese momento cuando leí la columna del periodista Claudio Acosta en el periódico Hoy. Y él decía, esto fue el día 2 de mayo, tituló a esa columna Atropello Raro. Y era un raro caso, o unos raros casos, que hoy de repente volvió a mi memoria porque hay una crónica de 2 diputados al menos que vuelven a referirse y va en la misma línea de lo que decía Claudio Acosta. Se trata de unos hechos que se están produciendo en Pedernales. Pedernales es una provincia que de repente, bueno, nos damos cuenta y dice, ok, Pedernales tiene tierras raras,
Pedernales tiene una vocación turística relevante, entonces usted podía tener Pedernales ha tenido un gran abandono durante muchos años. Yo tengo un estudio sobre Pedernales, de que se hizo, las condiciones en que vive la gente. Usted iba a la playa del pueblo, que es una belleza, usted la encontraba ahí llena de insectos y usted no podía estar y poco utilizada, una riqueza como la que tenía Pedernales, y eso va en camino de cambiar. Entonces se han desatado los demonios, los apetitos, y están atropellando gente que es de Pedernales, que ha estado la vida ahí. Entonces por eso quiero compartirles así brevemente algunas de las cosas que dice esta columna de Claudio, que me parece importante, como un llamado de atención a quienes tengan que actuar en justicia en este país. Dice: 10 fincas agrícolas fueron desmanteladas por un grupo de militares, sus dueños fueron golpeados y arrastrados por el suelo, los celulares rotos, las viviendas destruidas y el ganado vacuno, caprino y bovino que poseían fueron dejados sueltos en la sabana. La crónica de nuestro corresponsal en Pedernales, el veterano periodista Julio Gómez, describe lo que está ocurriendo en la zona a raíz de los operativos de desalojo que, según los propios militares que lo ejecutan, fueron ordenados supuestamente por el presidente de la República, Luis Abinader. Cuenta la crónica que los productores afectados por el desmantelamiento de sus predios dijeron que la acción demuestra el poco respeto que merecen hombres y mujeres del campo cuando el poder avasalla a gente humilde y trabajadora. Y señala que el señor Mauricio Cuevas, a quien una pala mecánica destruyó totalmente su casa, fue detenido porque le preguntó a los guardias que dónde estaba la orden judicial para realizar esa intervención. Todo indica que la codicia que ha desatado la presencia de las famosas tierras raras en la provincia de Pedernales tendrá como primeras víctimas a los productores y a los campesinos de la zona, que al parecer no tiene quien los defienda, más que nada porque quien les agrede y desaloja de sus predios es el mismo gobierno, que debería evitar que los despojen de sus medios de sustento sin ningún tipo de compensación ni reparación, para que otros sean los que vengan a llenarse los bolsillos con la riqueza sobre la cual han vivido y trabajado durante décadas. Dice este artículo del periodista Claudio Acosta en el periódico Hoy, el día 2 de mayo, que esos desalojos se realicen de manera tan violenta y arbitraria y que sus perpetradores digan que están obedeciendo órdenes del presidente de la República es para preocuparse. Y si no es verdad, el mandatario tendrá que reclamarle al coronel del CEMPA, que lleno de soberbia dijo actuar en su nombre. Lo que en tiempo del jefe hubiese sido suficiente para justificar el atropello, pero en democracia las cosas son muy diferentes, ¿o no?, se pregunta Claudio Acosta. Esto salió el día 2 de mayo, cuando lo leí me preocupé porque era la primera noticia, no había visto la crónica anterior y creo que ciertamente merecía un llamado de atención. Hoy estoy mirando en el periódico Hoy la publicación en su página 11 de una nota que se titula "Diputados denuncian desalojos forzosos". Legisladores de Pedernales solicitan la intervención del presidente de la República para que detenga los abusos de autoridad. El diputado por Pedernales, Rafael Pérez, ha denunciado desalojos forzosos e ilegales contra propietarios de fincas agropecuarias en la comunidad de Las Mercedes a raíz del anuncio del hallazgo de tierras raras en la zona. De igual modo, desalojos de propiedades a lo largo del malecón de esa ciudad por parte del Ministerio de Turismo, sin antes hablar con los propietarios que heredan sus bienes. Pérez, que es de la Fuerza del Pueblo, dice que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vía el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, que es el mismo que estaba escribiendo el día 2 de mayo Claudio Acosta, violenta derechos fundamentales con desalojos sin antes dar explicaciones ni entrar en negociaciones. Sostuvo que los afectados siempre han vivido de la agricultura y la ganadería, pero que no han tenido sosiego desde que el presidente de la República dispuso mediante decreto la creación de la empresa minera dominicana, Emidón, una entidad pública de capital único estatal cuyo propósito es la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, particularmente las relacionadas con las tierras raras. Él solicita al presidente detener la práctica, ya que en Pedernales
se apuesta al desarrollo, pero mediante respeto a los derechos fundamentales. Se ha violentado en los actuales momentos en la comunidad de las Mercedes. Y recuerda lo que aportó la comunidad, los miles de millones al fisco con su mina de bauxita, y dice que esta comunidad quedó sin servicios fundamentales como agua potable, energía eléctrica, sin educación ni carreteras. Y entonces, bueno, ahí está, eso está en la página 11 del periódico Hoy de Hoy. Pero se apuesta al desarrollo ¿para quién? Porque sí, no, habría que hacer algún tipo de diferencia entre el desarrollo para esos que van a extraer esas tierras raras o el desarrollo para los hoteleros que se instalarán en esa zona, más los demás proyectos que se tengan. Entonces, hacer una diferencia entre esa gente y los habitantes de Pedernales que durante años estuvieron ahí, que ni siquiera nosotros íbamos porque Pedernales estaba muy lejos, porque eso quedaba en la frontera, porque estaba apartado. Entonces habría que ver el desarrollo para quién. A mí me parece grave lo que está explicando, y ya en la crónica aquí quedaba claro. 10 fincas agrícolas desmanteladas. Llegaron un grupo de militares, llegó hasta el sitio. Los dueños golpeados, arrastrados por el suelo, le rompen los celulares, le destruyen las viviendas, cogen el ganado vacuno de la gente, todo lo que tenga, caprino y bovino, y lo sueltan en la sabana. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de hacer un procedimiento de ese tipo? Pero seguro, ironía de la vida, seguro, está leyendo eso. La noticia refiere hechos, y el dato mata cualquier palabrería, cualquier discurso. Hoy día del agricultor, hoy día de San Isidro Labrador, estamos hablando de eso. Justamente hoy. Justo hoy, ese atropello, y como refiere Claudia Costa, parece una tendencia, sobre todo en esa zona. Porque yo digo que a veces lo peor que le puede pasar muchas veces a una región es que se descubre una mina de oro. Oiga, qué ironía, ¿eh? Lo digo, y no es sarcásticamente, lo digo casi convencido de que es una desgracia muchas veces que aparezca un pozo de petróleo en un sitio o una mina de oro, porque lo que menos va, digo, para la gente de allí, por supuesto, para los gobiernos no. Entonces, uno dice, wow, ¿hace cuántos años van del 49 acá? 51 y 25, ¿cuánto es? 76 años, ¿verdad? 76, si mi matemática no falla. 76 años hace que el poeta nacional, don Pedro Mira, escribió ese poema inolvidable. Hay un país en el mundo, en el que refiere precisamente que un país agreste y despoblado, los campesinos no tienen tierra. Y tú dices, ¿cómo es que si va a llegar el desarrollo a Pedernales, la gente que hace parir la tierra, hoy día del agricultor, sea atropellada? No hace sentido para mí. Y ahorita va el presidente, muy bonito, muy chévere, con un discurso, y seguro que va a abrazar a algún productor de yuca, no importa que se le ensucie su camisa de lino, no sé cómo se llama ese lino, bueno, será inglés, o será hindú, qué sé yo, un lino, o seda, bien bonita su chacabana blanca, abrazar a un campesino, mientras en Pedernales están atropellando a otros campesinos. No me hace sentido eso, ¿no? El periódico El Nacional recogía el día 28 de abril los desalojos en la comunidad de las Mercedes. Hay unas fotos que le hemos mandado en la comunidad de las Mercedes, y decía lo siguiente, por ejemplo, una señora: aquí nacieron nuestros hijos, aquí nacieron nuestros padres. Es gente que están desalojando, que ha estado toda la vida ahí. Ahí está. Destruyeron viviendas, destruyeron corrales, cercas, agredieron físicamente a los campesinos, destruyeron todo lo que tenía, dispersaron el ganado, lo dejaron a la intemperie. Militares actúan sin órdenes judiciales, violando los derechos de los campesinos y causando agresiones. Empujaron a una muchacha que estaba grabando la intervención. No solo eso, me llama la atención esta crónica del Nacional, un hecho que ha elevado las alarmas sobre el respeto del debido proceso. El procurador fiscal Alexander Pérez intentó ingresar a la zona para verificar las denuncias, pero fue bloqueado por los militares, que dijeron que estaban actuando por órdenes del presidente de la República, y que dándole el acceso vale ley, a la propiedad. Ahí no hay ley. Entonces el CEMPA es la ley ahí. El CEMPA, que es una entidad militar, que por cierto no tiene buena historia de respeto a derechos de la gente y demás desde hace tiempo. Yo tengo varios casitos pequeños del CEMPA que se han presentado en diferentes momentos. Sería bueno que investiguen, porque la crónica de Claudio decía directamente
que la gente del CEMPA Hace 13 días que la decía que escribió. estaba actuando sí, a nombre del presidente de la República. Entonces, en la crónica de hoy, del periódico Hoy, el diputado que es de la Fuerza del Pueblo y los que sean del PRM de la zona deben tener también, o sea, esa es la gente que de su pueblo, deben pararse y decir qué es lo que está pasando. Todo el mundo, senador, diputados, la gente, la gobernadora, todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con esos campesinos? Hay varias crónicas y yo sobre todo me había quedado con la preocupación después de leer la crónica de Claudio, que ahí fue que lo descubrí, pero veo que hay varias. Cuando tú buscas desalojos en Pedernales, tierras raras, porque está vinculado a la aparición de las tierras raras, Claro, como eso está allá, sería bueno que los campesinos, hoy día del agricultor también, las organizaciones, sean militantes en esto y den a conocer lo que está ocurriendo. Eso no puede pasar. Vamos a... Yo quería referir, y eso lo haremos más tarde, porque ayer la doctora Milagros Ortiz Bosch y el director de compras y contrataciones estuvieron en la Procuraduría General de la República a propósito de una gran cantidad de expedientes de corrupción, unos 49 expedientes, buscando explicación. Ahí hay algunos procesos que van lentos y esos de los procesos judiciales son lentos, eso es como un suero de miel de abeja. Si no pensemos en el caso de la Cámara de Cuentas, que se fue, llegó una, intervinieron una, ¿verdad? Llegó una y terminó y ahora va para la tercera. Y nada, no, eso es excelentísimo. Pero más adelante le damos a conocer eso porque vamos a ir a La Cámara pausa. era de rollo entonces. Entonces, cuando regresemos, vamos a estar con el periodista y este embajador de nuestro país, Aníbal de Castro, esta mañana, director de Diario Libre, así que con él vamos a conversar diferentes puntos y aspectos. Está en nuestros estudios. Agradecemos la pregunta que estén formulando a esta hora de la mañana para conversar con Aníbal de Castro. Hablamos de periodismo, de leyes, de redes sociales, de estos tiempos de odio, de la imposibilidad de pasar una ley contra el odio. Tú piensas, cuando alguien escribe contra el odio, no aparecerá nadie que defienda lo contrario. Despierta los odios. Pero qué cosa tan curiosa. Vamos a hablar de diferentes temas con él y le agradecemos sus preguntas al 829-345-1453, que es nuestra flota. No nos escriban, como dice el niño. No nos llamen. Digo, perdón, no nos llamen, escríbanos. Sí, no nos llamen, escríbanos con las preguntas o comentarios. Regresamos de una vez. Aquí estamos esta mañana.